Hola, ¿qué tal? Nos toca ahora aprender lo que es el grado de una expresión algebraica. Tengo dos tipos de grados, como podemos observar, lo que vendría a ser el grado absoluto y el grado relativo. Empezando por el grado absoluto, dice el concepto más sencillo que podemos obtener, que es la suma de exponentes de las variables. Ahorita les explico qué me va a llegar a simbolizar esto. Y el grado relativo dice que es el mayor exponente de una variable. Entonces, para que nos quede claro, esto lo vamos a aprender con un ejemplo. ¿Qué tal si le ponemos nuestro primer ejemplo? ¿Qué tal si tenemos aquí 7x al cuadrado y al cubo z elevado a la quinta? Ya tengo un monomio. En este caso es una expresión algebraica que solamente tiene un término algebraico, como hemos visto en los otros videos. De aquí lo que me piden calcular es el grado absoluto. Y es lo que vamos a hacer. Para calcular el grado absoluto, lo que yo tengo que hacer aquí es ir a mi concepto. Dice que es la suma de exponentes de las variables. Aquí, ¿cuántas variables tengo? Tengo 3, x, y y z. Tengo 3 variables. Lo que voy a hacer es sumar. El exponente del x es 2. Entonces, para calcular el grado, voy a poner aquí un 2. Más el grado que tengo de la otra variable, que vendría a ser aquí 3. Más el exponente que tendría de mi última variable, que vendría a ser 5. Y procedo a sumar. ¿Cuánto me va a dar? 2 más 3 más 5 me va a dar 10. Una vez que he encontrado la suma de los exponentes de las variables, asumo que el grado absoluto de este monomio es el décimo grado. No hay mucho donde complicarse, solamente es eso. En el caso que quisiera hallar el grado relativo, aquí me varía un poquito la historia. ¿Por qué? Porque dice que es el mayor exponente de una variable. El grado relativo no es solamente de un término algebraico o de un polinomio, es respecto a una variable, respecto a una letra. En todo caso, por ejemplo, si quisiera sacar del x, ya voy a sacar mi grado relativo respecto a x. Respecto a x, mi grado relativo, ¿cuál va a ser? Dice que es el exponente que tengo. O en el caso que tuviera más un binomio, un trinomio, el mayor exponente de la variable. En este caso solo tengo uno. Y el único exponente que tengo de x es el 2. Entonces el grado relativo respecto a x viene a ser 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No lo puedo poner solamente como 2. Como es un grado, le voy a poner que es de segundo grado. Respecto a y, ¿cómo me quedaría? Es el exponente que tengo en y. En y que tengo 3. Entonces, el grado relativo respecto a y sería tercer grado. Por último, el grado relativo respecto a z tendría el exponente que tengo en z, que vendría a ser 5. Entonces sería de quinto grado.
De esa manera, simple y sencilla, nosotros podemos calcular lo que viene a ser el grado absoluto y el grado relativo. Vamos a hacer un ejemplo más para que nos quede claro. Le ponemos el ejemplo 2. ¿Qué tal si me dan el siguiente ejemplo? ¿Qué tal si me dicen 5x al cubo menos 3x al cuadrado y más xy a la cuarta más 10? Y procedemos a calcular lo mismo que hemos hecho. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el grado absoluto. ¿Cómo calculo el grado absoluto? Como hemos dicho el anterior, ¿qué me dice mi concepto? La suma de los exponentes de las variables. Tendría que calcular la suma de cada uno de ellos. Del primer término, ¿cómo me quedaría? Lo hacemos un poquito más abajo para que tenga el campo de visión para que podamos ver cómo se hace. De este primer término tengo que calcular el grado absoluto. ¿Qué quiere decir? Que es la suma de los exponentes de las variables. Es lo que me dice el concepto. De aquí solamente tengo una variable que vendría a ser x. Entonces el grado absoluto de este término viene a ser 3. De este otro, el grado absoluto viene a ser igual 3. ¿Por qué? Tengo 2 del x más 1 de y. Aquí no tengo exponente, pero se sobreentiende que aquí hay un 1 en esta parte. Continuando, de este término, el grado absoluto vendría a ser, de este término, el grado absoluto vendría a ser 5. ¿Por qué 5? Tengo 1 de x más 4 de y. 1 más 4 me va a dar 5. Por último, aquí tengo un ejemplo bien bonito. Tengo un 10. ¿Tengo alguna variable? No tengo x, no tengo y, no hay. Entonces, cuando no tengo variables, como en este caso, yo asumo que no tengo variables. O sea, como les explico en el anterior video, aquí yo asumiría que vendría que un x, un y elevado a la 0. El grado absoluto de este término, solo de este, vendría a ser 0. Entonces, el grado absoluto de toda esta expresión algebraica, todo esto que hemos calculado ahora, es el más alto. En todo caso sería de este término. Y eso me aplica para todo el polinomio. El grado absoluto va a ser de quinto grado. Para calcular el grado relativo, tendría grado relativo. ¿Cómo calculo el grado relativo? Me voy a mi concepto que me dice el mayor exponente de una variable. Aquí tengo varias expresiones de donde analizar. Vemos qué variable tengo. Vamos a empezar con x. Y aquí yo voy a analizar y voy a ver los grados que tenga. Borramos esta parte para que podamos trabajar de mejor manera. De x. En el primer término de x, ¿cuánto tengo aquí? Tengo 3. En el segundo, el exponente que tengo es 2. Del tercero, ¿tengo x? Sí, no tengo exponente, pero se sobreentiende que aquí hay un 1. Y del último es un 0.
Entonces, el concepto que me dice es el mayor exponente de una variable. En este caso, de x vendría a ser el primero, el 3. El grado relativo respecto a x de este polinomio es de tercer grado. ¿Qué otra variable tengo? Tengo y también, y tengo que anotar. El grado relativo respecto a y vendría a ser la misma historia. Aquí no tengo y, se sobreentiende que hay una y elevado a la 0. El grado relativo de esto viene a ser 1. Aquí tengo 4 y aquí tengo 0 porque tampoco tengo y. Se sobreentiende que hay un y a la 0. El mayor grado que tendría aquí vendría a ser cuarto grado. Y de esa manera simple y sencilla se calcula lo que viene a ser el grado absoluto y el grado relativo. No tengo nada más que descubrir, no hay nada nuevo. Pasamos al siguiente concepto que tengo que enseñarles, que vendría a ser la notación de polinomios. Notación. ¿Qué quiere decir con notación? Cuando hablo y escucho notación, quiere decir la forma de expresar, la forma de notar o de poder anotar o de poder expresar, en este caso, un polinomio. Y la forma clásica que yo tengo para poder expresar un polinomio es esta. Se usa una letrita. Lo vamos a hacer un poquito más grueso. Se usa esta letra, que vendría a ser P, el más común, y entre paréntesis voy a poner las variables con las que está conformado mi polinomio. ¿Esto cómo se lee? Empezando desde 0. Aquí tengo P paréntesis X paréntesis, cierro paréntesis. Pero esto se leería de la siguiente manera. P de X. P de X. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir P de X que hay un polinomio que tiene de variables X. Un ejemplo podría ser X al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1. Para hacerlo más facilito. ¿Esto qué quiere decir? Que todo este polinomio, todas las variables que hay aquí dentro de este polinomio que me estoy inventando, viene a ser solamente x. No solamente puede haber esto, puede haber otras opciones. Por ejemplo, ¿qué tal si en vez de P de X le podemos poner P de X, Y? ¿Cómo se leería esto? De la misma manera. P de, aquí le vamos a poner comillitas, X y Y. Bueno, en todo caso, aquí no usaríamos... Tendríamos que usar por norma una E. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que aquí tengo un polinomio que tiene las variables X y Y. ¿Y cómo lo expreso? Puede ser cualquier ejemplo. Podría tener X al cuadrado menos XY más Y al cuadrado. En este caso, ¿qué tengo? Tengo un trinomio, 2, 3 términos, pero
en los tres términos me existe tanto x como y. X y y. No solamente puede hacer esto, puedo y puede haber de tres variables. Podría ser, por ejemplo, p de x, y y z. Va a ser lo sencillo, x al cubo z menos xy más x cuadrado y cubo z cuarta. Y solamente de esa manera yo puedo expresar. Y al ver tanto, ponemos otro colorcito, p de x, p de xy o p de xyz, ¿qué quiere decir? Que hay un polinomio que depende de la variable que me esté marcando. En este caso x, en este caso x y y en este caso xy y z. Vamos a ver lo que es un polinomio opuesto. ¿Cuál es mi definición? ¿Qué es lo que quiere decir opuesto? Si por ejemplo tengo un polinomio p de x, yo puedo decir el opuesto de este polinomio sería menos p de x. A ver, con un ejemplo para que nos quede bien claro. ¿Qué tal si asumimos y decimos que p de x sea 3x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 2? El opuesto de p de x vendría a ser menos p de x. ¿Y cómo me quedaría? Lo único que tendría que hacer para sacar el opuesto de este polinomio original, tendría que cambiar el signo a todos los términos. Aquí vemos que tengo 3x al cubo. No tiene signo, pero se sobreentiende que aquí adelante hay un más. Como está con más, como estoy sacando el opuesto, aquí va a venir con menos. Menos 3x al cubo. Aquí el siguiente término que tengo es menos 2x al cuadrado. Como está con menos, aquí va a venir con más 2x al cuadrado. Tengo aquí más x. Este más x va a venir con menos x. Por último, aquí tengo un menos 2. Este menos 2 va a pasar con más 2. En resumen de cuentas, cuando saco el opuesto de un polinomio, es el mismo polinomio con los signos cambiados. Lo podemos poner, no sería matemáticamente hablando la mejor expresión o forma de decir con signos cambiados, pero a modo de comprensión o de simplificar los procedimientos, vendría a ser esto: el mismo polinomio con signos cambiados. Por último, vamos a ver que hay algunos polinomios especiales. Como dice el nombre, especiales. Son polinomios que me cumplen una función o cierta condición. En todo caso, un polinomio completo, como dice aquí, es aquel que tiene todas las potencias de mi variable. O sea que la variable está con todos los exponentes. Un ejemplo sencillo podría ser 5
5x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 1. Aquí, entonces, ¿qué me decía mi concepto? Que tengan todos los exponentes, desde el mayor hasta el 0. Aquí vemos que tengo el exponente 3, aquí tengo el 2, aquí no tengo, pero se sobreentiende que aquí tengo un 1. No tengo la variable, pero como les explicaba, aquí se sobreentiende que está mi variable elevada a la potencia 0. Aquí vemos que este es un polinomio completo, porque todas mis variables están completas. Aquí tengo el 3, el 2, el 1 y el 0. Siguiente caso, dice que tengo un polinomio ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un polinomio que puede estar ordenadas todas mis variables en forma ascendente o descendente, creciente o decreciente. Pero aquí depende mucho a la variable que yo ordene. Por ejemplo, a ver, ¿qué tendría? 3y menos 3xy al cuadrado más 2x al cuadrado y al cubo más y a la cuarta. Vamos a ver aquí lo siguiente. Si analizamos y vemos a simple vista, aquí tengo mi polinomio ordenado. ¿Respecto a qué variable? A la y. Aquí tengo y a la 1, y al cuadrado, y al cubo, y a la cuarta. Mi polinomio está ordenado desde el 1 hasta el 4. Por último, y uno de los casos más especiales que se tiene es el polinomio homogéneo. Dice que este polinomio homogéneo se da cuando los grados absolutos de todos los términos algebraicos del mismo polinomio tienen el mismo valor. Un ejemplo: 3x a la cuarta menos 2x al cubo y más x al cuadrado y al cuadrado menos 5x y al cubo más y a la cuarta, para no hacerlo muy largo. Aquí lo que tenemos que calcular y ver qué condición cumple este polinomio homogéneo es el siguiente: el grado absoluto, recordando un poquito, el grado absoluto de este término algebraico en este monomio vendría a ser la suma de todos los exponentes de las variables. Como solo hay x, de su suma me va a dar 4. Del siguiente, la suma que voy a tener, 3 de x más 1 de y. 3 más 1 tendría 4. De este siguiente, aquí tengo 2 de x, 2 de y, 2 más 2, el grado absoluto de esto vendría a ser 4. De este tengo 1 de x y tengo 3 de y. 1 más 3 me va a dar 4. Y del último, como solo tengo y, me va a dar 4. Como podemos ver y notar, aquí el grado es 4, aquí es 4, aquí es 4, 4 y 4. Esa es la condición que tengo para que un polinomio sea
homogéneo. Listo, hasta la siguiente clase de álgebra. Un saludo.